Hace más de 4.600 millones de años comenzó la formación del Sol y nuestro sistema planetario, un lugar violento y tempestuoso donde una miríada de cuerpos menores rivalizaban por crecer y alcanzar el estatus de planetas. Durante los 100 primeros millones de años desde la formación del Sol, comenzaron a condensarse los primeros cuerpos sólidos en el sistema solar. En este caso fueron las inclusiones ricas en calcio y aluminio y los cóndrulos, corpúsculos que dieron origen a la formación de los primeros asteroides. Varios millones de años después de la formación de los asteroides condríticos, algunos de ellos habían acumulado tal cantidad de masa que comenzaron a sufrir su propio proceso de diferenciación magmática. Progresivamente, sus materiales internos se iban convirtiendo en magma, iban alcanzando el equilibrio hidrostático y así asumieron la categoría de protoplanetas. Durante muchos millones de años posteriores a la formación de estos protoplanetas, muchos de ellos comenzaron a colisionar en un sistema solar repleto de violencia. Estas violentas colisiones dieron origen a la formación de familias asteroidales a medida que aquellos protoplanetas se iban fracturando. En otras ocasiones, algunos de estos cuerpos continuaban amasando cada vez más masa hasta alcanzar categorías superiores de cuerpos. Investigaciones científicas han demostrado que de aquellos materiales diferenciados procederían los meteoritos acondríticos. Algunos de ellos con parentales bien identificados, como las eucritas, y otros cuyos parentales son totalmente desconocidos. Entre estos meteoritos acondríticos nos encontramos las brachinitas, un grupo de meteoritos de orden ígneo que reciben su nombre a partir del primer espécimen que se descubrió, el meteorito Brachina, en Australia en 1974. Un meteorito de 203 gramos de peso que se creyó procedente de Marte. Desde su hallazgo el 26 de mayo de 1974 permaneció en investigación, hasta que finalmente, 4 años después, en 1978, se clasifica como una chasignita, un meteorito de presunto origen marciano. La aparición de sucesivos nuevos ejemplares a lo largo de los años fue aportando una mayor cantidad de masa de investigación a la ciencia, y esto contribuyó a que se establecieran como un grupo único y además, debido a esa cantidad de masa disponible para la investigación, se pudo demostrar que su origen era asteroidal. 22 años después, en el año 2000, se reclasifica como la primera brachinita. Desde entonces y hasta hoy, en 2024, son ya 61 las brachinitas clasificadas. Este grupo de meteoritos acondríticos comparte una serie de características físicas y químicas muy determinadas, y esto es lo que los hace realmente interesantes. Entre ellas nos encontramos que en su composición modal interviene entre un 74 y un 98% de olivino, entre un 0 y un 2,5% de clinopiroxeno, entre un 1,5 y un 8,2% de su volumen en ortopiroxeno, hasta un 12% en plagioclasa, 1,2% de cromita, hasta un 4% en sulfuros de hierro, con trazas de fosfato y en algunos casos hasta un 8,6% de su volumen en hierro y níquel. Son meteoritos mineralógicamente equilibrados, con texturas equigranulares, de granoblásticas a protogranulares, y cuyos cristales generalmente muestran una triple unión a 120 grados. Y hablando de brachinitas, el 24 de agosto de 2023 llegó a mis manos una muestra para su investigación. Después de fabricar las secciones delgadas de petrografía y realizar los primeros análisis, se concluye que aquel meteorito era acondrítico y aún más, era una brachinita. Un grueso expediente de investigación concluye en la clasificación oficial del meteorito Ash-Shaka-001, una brachinita. Ash-Shaka-001 es una roca con textura granoblástica protogranular, con evidentes uniones triples de 120 grados dominadas por olivino. Los olivinos están bordeados por finas simplectitas, calcio y sulfuros. Aparecen raros cristales de olivino redondeados y que encierran polilíticamente cristales de piroxeno bajo en calcio. Los minerales principales son olivino, hasta un 83,8%, menor piroxeno pobre en calcio, hasta un 1,8%,
y raro piroxeno rico en calcio, hasta un 0,1%. Otros minerales incluyen hierro y níquel metálico moderadamente convertido a óxidos e hidróxidos de hierro, troilita moderadamente alterada, cromita y fosfatos raros, concretamente cloroapatito y merrilita, localmente reemplazados por fosfatos de hierro. No se observa plagioclasa. Lo que hace interesante a Asha K001 es que la masa principal ostenta un peso de 3.890 gramos, de los cuales una parte importante han sido donados para la investigación científica. Mientras tanto, la masa principal permanece aún disponible para la venta. Su propietario así lo quiere. Para todos aquellos interesados en este meteorito tan especial, tan raro y tan valioso, pueden ponerse en contacto conmigo. Las brachinitas no dejan de sorprender. De hecho, suponen apenas el 0,08% de los meteoritos recuperados en la actualidad. Estamos hablando de 61 entre más de 76.000 clasificados actualmente. Y ya que uno de los puntos fuertes de estos meteoritos son las vistas que nos dejan a través del microscopio, les dejo a continuación esta serie de microfotografías obtenidas en nuestro laboratorio de las secciones delgadas de Asha K001. Que las disfruten. Así son las brachinitas, misteriosas y sorprendentes. Gracias por estar ahí, por apoyar este contenido y nos vemos en el próximo vídeo.